Éxodo, por favor, el libro de Éxodo y capítulo 17. Éxodo capítulo 17. He predicado como 2-3 mensajes de este pasaje de la palabra de Dios, pero queremos tocar algunos puntos más en esta mañana y espero que sea de bendición a ustedes. Quiero repetir, hermanos, las palabras no son suficientes para agradecer a todos los jóvenes que trabajaron en esta semana en las escuelitas bíblicas, hermanos. Hicieron un buen esfuerzo, hermanos, y doy muchas gracias a Dios por los jóvenes que trabajan en nuestra iglesia. No solamente los jóvenes, pues tuvimos varios adultos que nos ayudó también, hermano, pues algunos no quiero empezar a mencionar nombres porque seguro voy a olvidar a alguien, pero manejando rutas, los que estaban trabajando en las cocinas y todas las cosas extras. Pues hermanos, fue mucho trabajo y damos gracias a Dios por los que trabajaron en las escuelitas. Y pues ya ve el resultado del día de hoy. Vinieron 3 niños. Qué bendición, amén. Entonces, qué bendición. Muy bien. Éxodo capítulo 17. Quiero hablarles, hermanos, en esta mañana sobre esta cosa. Cómo tener victoria en tu vida. Cómo tener victoria en tu vida. Estoy viendo, hermanos, que muchos cristianos viven en derrota. Muchos cristianos viven pensando que no es posible de vivir en victoria. Piensen que no es posible de ganar la victoria sobre un pecado que tiene en su vida. No es posible de ganar victoria, hermanos, en algunos aspectos en su vida. Y hermanos, yo creo desde la palabra de Dios que podemos encontrar una gran victoria. Amén. Vamos a leer, por favor, versículo 8 de Éxodo capítulo 17 a versículo 13. Versículo 8 a versículo 13. Voy a leer una vez más y luego vamos a tener la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así, Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno del un lado, el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te necesitamos, Señor. Señor, yo te pido que me hagas un lado, Señor, y que el Espíritu Santo sea el predicador en esta mañana. Necesitamos escuchar del cielo, Señor, darnos tu mensaje. Y Señor, ayúdanos a ser no solamente motivados, pero cambiados. Que, Señor, ese no sea nada más otro culto, pero, Señor, que nosotros realmente podemos aprender algo de tu palabra que podemos usar y que podemos ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos al resultado de lo que escuchamos. Gracias, Señor, y pedimos tus bendiciones en este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en este capítulo encontramos que Amalek, hermanos, vino a pelear contra Israel. Hermanos, Amalek, el rey de Amalek, fue el nieto de Isaí. Hermanos, en la palabra de Dios tenemos a Jacobo y Isaí. Hermanos, Jacobo fue la línea escogido por Dios. Hermanos, Isaí rechazó, hermanos, su primogenitura, hermanos, gracias. Y Esaú, perdón, ya estoy diciendo Isaí, él fue el papá de David. Muy bien, Esaú, hermanos, y Esaú rechazó, hermanos, el derecho de ser parte del pueblo de Israel. Y porque él rechazó eso, Dios escogió a Jacob, hermanos, y empezó a usar a él. Pero ahora, varios años después, hermanos, encontramos el nieto de Esaú, que es el rey de Amalek, que vino a pelear contra Israel. Y hermanos, yo he predicado algunos mensajes sobre ese versículo, como la necesidad de un Hur, hermanos, alguien que no es muy conocido, pero alguien que sostenga las manos del pastor o sostenga las manos de alguien más para que puedan ganar la victoria. Pero hermanos, vamos a ver el día de hoy, no solamente fue Moisés peleando contra Amalek, no solamente fue Aarón y Hur peleando contra Amalek, no solamente fue Josué peleando contra Amalek, fue todo el pueblo de Israel. Cada
cada uno en su lugar, cada uno participando en la manera que Dios quería, y Dios dio a ellos la victoria, no por Moisés, hermanos, porque ¿qué hay si alguien está orando pero nadie está peleando? Dios no dio la victoria por Josué porque necesitaba a alguien que está orando mientras alguien está peleando. Dios dio la victoria porque todos se unieron, hermanos, y empezaron a pelear contra Amalek. Pero hermanos, vamos a ver varias cosas para que nosotros tengamos victoria en nuestra vida, para que nosotros podemos vencer al diablo, para que nosotros podemos vencer a los deseos de nuestra carne. Hay varias cosas que nosotros debemos que entender. Hermanos, por introducción, número uno, debemos que entender que tenemos un enemigo. Amén. Tenemos un enemigo. Hermanos, en varios lugares no se define bien quién es el enemigo. Hermanos, en México, en contra de cuando hablamos sobre el país de México, tenemos un enemigo, son los narcotraficantes, hermanos. Ellos están en contra del gobierno, pero hermanos, ahora está muy difícil de ver dónde está el enemigo y dónde está el gobierno. Se ve tan mezclado y todo eso. Y hermanos, no podemos vencer a nuestro enemigo como país de los narcotraficantes, porque hermanos, no hemos dicho bien quién es nuestro enemigo. Allá en Estados Unidos, hermanos, los terroristas están peleando contra la gente de Estados Unidos. Apenas esta semana pasada entró un señor que es parte de ese grupo terrorista y mató a 4 soldados, hermanos, y un policía que estaba adentro de un edificio. Pero Estados Unidos también no se puede pelear bien contra su enemigo, porque ¿quién es un terrorista, hermanos? Y ellos tienen problemas de definir realmente quién es el enemigo. Hermanos, para nosotros, para ganar victoria espiritual, debemos que entender quién es nuestro enemigo. Amén. Nosotros tenemos 3 enemigos. Tenemos el enemigo del mundo, hermanos. Cuando hablo sobre el mundo, no hablo sobre la gente que está en el mundo, ni hablo sobre la tierra que está afuera. Hablo sobre la idea de ese mundo, hermanos. Es nuestro enemigo. Tenemos el enemigo del diablo, hermanos, que pelea contra nosotros. Tenemos también el enemigo de nosotros mismos, hermanos. Nuestra carne pelea contra nosotros. Hermanos, nuestra lucha no está contra otro hermano, contra otra hermana. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, disculpe, tuvimos algunos problemas técnicos con la pantalla el día de hoy, pero hermanos, espero que me pueden seguir. Efesios capítulo 6 y versículo 12, la palabra dice así, Efesios 6, 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, sí estamos en una guerra. Pastor, no quiero estar adentro de una guerra. Hermanos, cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, entró en una guerra, y nosotros batallamos en esa guerra diario. Cuando empezamos a pensar sobre el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 17, hermanos, ellos pelearon contra algunos tipos que igual representan nuestros enemigos. Ellos salieron de Egipto, hermanos. Egipto fue su enemigo. En la Biblia, Egipto siempre significa el mundo, hermanos. Dios quiere que nosotros salimos del mundo, que no vivimos adentro del mundo, pero que salgamos del mundo, que tengamos otra idea de pensar, otra manera de pensar, otra manera de vestir, otra música de escuchar. El mundo es nuestro enemigo, hermanos. Primero de Juan capítulo 2, igual como Egipto fue el enemigo de los pueblos de Israel, también, hermanos, el mundo es nuestro enemigo. Primero de Juan capítulo 2 y versículo 25. Espero que nadie está durmiendo y todos están poniendo atención, por favor. La palabra dice así en primero de Juan capítulo 2 y versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, este mundo dice que está bien por 2 hombres que se pueden unirse en matrimonio. Hermanos, Dios dice que eso es una abominación. Hermanos, no debe ser, hermanos, entre nosotros la cuestión si 2 hombres pueden casarse. Debe ser en nosotros la idea que 2 hombres no se pueden juntarse. Amén, hermanos. Nosotros hemos aceptado que 2 hombres se unen, hermanos, en esas relaciones, y ahora queremos pelear que ellos no casen, hermanos. Es demasiado tarde. Fue el momento de pelear contra los homosexuales cuando los 2 hombres empezaron a unirse, hermanos.
Yo estoy en contra de que los homosexuales casen. Hermanos, yo estoy mucho más en contra del acto de homosexualismo. Mucho más peor delante de Dios. Oh, hermanos, nosotros necesitamos entender, ese mundo va en contra de nosotros. Ese mundo dice, póngate a ti primero, lo que tú quieres, búscate tu bien primero, y luego de tu familia, y luego si tienes tiempo por otros. Dios dice, busca el bien de otros primero. Dios dice, ponga a ti mismo el último, ponga las cosas de Dios primero, hermanos, y luego los otros sigue después de eso. Hermanos, busca al reino de Dios y luego los otros, y la Biblia dice que nosotros tenemos que poner nuestros deseos hasta el final. Pero hermanos, ese va completamente en contra de lo que dice ese mundo. Ese mundo está en contra de nosotros. De nuevo, hermanos, no hablo sobre la gente del mundo, hablo sobre la idea del mundo. A veces yo predico sobre el catolicismo, hermanos, o los testigos de Jehová y cosas así. Quiero que me entiendan, hermanos, yo no tengo ningún enemigo que es católico. Yo no tengo ningún enemigo, hermanos, que es testigo de Jehová. Yo amo a esas personas, pero sí estoy en contra de lo que predica ellos, hermanos. Es una diferencia. Necesitamos amar al pecador y aborrecer el pecado. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vemos que el mundo es nuestro enemigo, pero no solamente eso, también el pueblo de Israel batalló contra el faraón. Hermanos, el faraón es una representación del diablo, siempre en contra de Dios. Todo lo que Dios quería, el faraón quería exactamente lo opuesto. Hermanos, también nosotros peleamos contra el diablo. Las películas, hermanos, han puesto a una idea en nuestra mente sobre el diablo. Si quiere ir, vaya a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Pero nosotros pensamos a través de las películas que el diablo hace una figura, hermanos, medio tierno, hermanos, que tiene los cuernos o algo así. No, hermanos, la palabra dice otra cosa sobre el diablo. Aquí en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 8 dice aquí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, si tú quieres saber una imagen bueno del diablo, no piensa en un muñequito, hermanos, rojo con una cola y cuernos. Hermanos, piensa en un león que está al punto de atacar a usted, que está al punto de destruir tu familia, que quiere, si puede, sacar el corazón de tus hijos, hermanos, y darlo al mundo, hermanos. El diablo está en contra de nosotros. Hermanos, debemos que entender que tenemos un enemigo. Amén. Es el mundo, las ideas del mundo, es el diablo. Ahora, hermanos, llegamos a Éxodo capítulo 17 y vemos a Amalek. Amalek, hermanos, como dije, fue el rey de Amalek fue el nieto de Esaú. Entonces, hermanos, vemos que eso es como un conflicto interno, que es un conflicto con algunos primos. Hermanos, la verdad, Amalek representa la carne. Hermanos, por lo más que tú resistas al diablo, que bueno, tú tienes otro enemigo. No pienses que el diablo es tu único enemigo. No pienses que el mundo es tu único enemigo, hermanos. También tú tienes un enemigo que está dentro de ti. Un enemigo que quiere hacer las cosas malas cuando realmente tú quieres hacer las cosas buenas. Pablo nos escribió eso y nos describió la lucha. Romanos capítulo 7. Pablo incluso tenía y reconocía el enemigo adentro, hermanos. Romanos y capítulo 7, si es amable, y versículo 22. Romanos capítulo 7 y versículo 22. La palabra dice que hay una lucha desde adentro. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quería levantar y venir a la iglesia, pero la carne quería dormir un poco más? Amén. Hay que rechazar a la carne y levantar para ir a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes ahora quieren escuchar la predicación, pero huele la comida, hermanos? Si ya la carne quiere comer, la carne no quiere escuchar. Hay una lucha ahora en ese momento entre nosotros, hermanos. Romanos capítulo 7, versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice aquí: miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Hermanos, tenemos dos personas adentro. Tenemos el hombre anterior, lo cual Dios nos salvó de él.
Hermanos, no estamos abajo de la ley. Hermanos, antes de recibir a Cristo fuimos bajo de la ley del pecado, hermanos. Un pecador peca porque es pecado, un pecador peca porque es pecador, hermanos. Pero ahora hemos sido librados de eso, pero todavía hay la lucha adentro. Todavía la lucha está adentro contra la carne y contra el espíritu. Entonces, hermanos, debemos que entender, tenemos un enemigo. No sé de ustedes, hermanos, pero estoy cansado que la carne me va batallando. Estoy cansado que el diablo siempre está batallando contra mí. Estoy cansado, hermanos, de siempre sentir como no siento al gusto en ese mundo y todo, hermanos. Empiezo conversaciones en el internet, en el Facebook, y personas del mundo empiezan a contestar, hermanos, y puedo ver, hermanos, que siempre hay una lucha. Pero tengo buenas noticias para ti. Anímate, hermanos. No va a cesar la lucha. ¡Oh, pastor, no va a cesar! Hermanos, no. Estamos en una lucha hasta cuando lleguemos allá al cielo un día. Gracias a Dios, hermanos, esa es la parte más hermosa del cielo. Yo creo, aparte de ver a mi Señor Jesucristo, que voy a dejar mi armadura a un lado, hermanos, y voy a entrar en un descanso allá, hermanos, una alabanza con Él. No voy a batallar contra la carne nada más. No voy a batallar contra el diablo. El diablo va a ser echado en el lago de fuego para siempre, hermanos. No voy a batallar contra el mundo. La Biblia dice que un gran fuego va a consumir ese mundo. No voy a batallar sobre la carne, hermanos. Dios va a dejar la carne en este mundo tan pecoso. Nos va a dar un cuerpo glorificado delante de Él. Ya va a cesar la lucha, hermanos. Pero desde allá, o desde ahora hasta allá, hermanos, hay que luchar. No piense porque nada más hay tentaciones y lucha, que tú no eres un buen cristiano, que Dios no te ama, que ya tú eres miserable, todo eso, hermanos. No, todos nosotros batallamos contra esas cosas. Hermanos, yo batallo contra mi carne igual como usted batalla contra su carne. Yo batallo contra el diablo igual que usted batalla contra el diablo. Yo batallo contra el mundo igual que usted batalla contra el mundo. Vamos a batallar. Pero, aunque estamos en una lucha, no significa que debemos que vivir en derrota. Dios nos da los medios, aunque estamos luchando, de vivir en victoria. ¿Quieres saber cuáles son los medios, hermanos? ¿Quieres saber cómo nosotros podemos siempre ganar la victoria? Pues regresamos a Éxodo capítulo 17. ¿Cómo nosotros podemos vivir en victoria? Mientras ustedes van a Éxodo capítulo 17, yo quiero leer un versículo en 2 de Corintios capítulo 2. Voy a leerlo rápido. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiero decirles, hermanos, Dios tiene plan que tú vives en victoria. Dios no quiere que tú vives en derrota. Dios no quiere que el diablo gane. Dios no quiere que el mundo gane. Dios no quiere que tu carne gane. Dios quiere que el Espíritu siempre gane en victoria. Dios quiere eso. Y si usted está honesto conmigo, ya usted quiere eso también. Yo quiero eso también. Estoy cansado, hermanos. Cuando el diablo gana, ¿cómo te paga? Siempre mal. Cuando la carne te gana, ¿cómo te paga? Con vergüenza. Cuando el mundo te gana, ¿cómo te paga, hermanos? Ya todavía sientes raro porque no somos parte de ese mundo. Cuando tú metes en ese mundo, tú puedes ir y disfrutar todas las cosas de ese mundo y todavía no sientes al gusto porque hay algo adentro que es diferente, hermanos. No somos de ese mundo. Pero cuando gana la victoria el Señor, cuando gana la victoria el Espíritu, oh, qué tan feliz. Hermanos, a mí me gusta acostarme en la noche y decir: wow, tantas tentaciones que tenía el día de hoy, pero gracias a Dios resistí a ellos y Dios me dio la victoria. Hermanos, es muy diferente de acostar la noche y decir: ya entregué de nuevo a la tentación. Oh Señor, perdóname por mi pecado. Es completamente diferente de acostar la noche y decir: Señor, gracias. Fue un día completamente resistiendo al diablo. Él huyó de mí. Gracias, Señor, por la victoria. Oh, hermanos, sí, el Espíritu da vida. Pero ¿cómo nosotros podemos vivir en victoria? Número 1, hermanos, debemos que recibir la provisión de gracia. Recibir la provisión de gracia. Versículo 1 a versículo 6, voy a leerlo rapidito, hermanos. La Biblia dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová.
y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Siempre está bien, siempre es así, hermanos. Cuando todo va bien, nadie agradezca a las personas, pero cuando todo va mal, se culpa a las personas, ¿verdad? Así va. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Es la oración de cada pastor los lunes, ¿verdad? ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Horeb, golpearás la peña, saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés le hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, hermanos, no tenía agua. Dios mostró una piedra. Dijo Moisés: pégalo con su vara y va a salir agua. Hermanos, es muy interesante. Ya pues cree una persona, yo estaba leyendo, que encontró esta piedra allá en el Medio Oriente. Dice que es una piedra enorme, casi el tamaño de una casa. Y dice, tiene una parte adentro donde es una anchura donde se ve como 1 metro de ancho, donde parece como agua ya salió. Dios usó a una piedra, hermanos, para dar vida a todos. Ahora, ¿qué representación fue eso? Pues la Biblia mismo nos dice, 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, ¿qué representación fue esa piedra? Hermanos, fue una representación de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice: y todos bebieron la misma bebida, 1 Corintios 10, 4, y espiritual, porque bebían de la roca espiritual los que los seguía. Es interesante, hermanos, la roca seguía a ellos. No fue la única ocasión cuando pegaron la roca y salió agua. También otra ocasión, Moisés, Dios dijo a él: ahora habla con la roca, y Moisés lo pegó. Es otra historia, hermanos, pero la roca seguía a ellos. Imagínate eso, hermanos, un roca que caminaba también. Y la roca era Cristo, la Biblia dice. Hermanos, esta representación, cuando Moisés golpeó la roca, fue una representación cuando golpearon a Jesucristo por nosotros. Y cuando salió esa agua, hermanos, fue la representación que salió la sangre de nuestro Señor Jesucristo por la salvación de todo el pueblo. Número 1, hermanos, si tú vas a ganar victoria, tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Tienes que aceptar la piedra que fue golpeado, que es Cristo, que fue golpeado por tus pecados y mis pecados. Es una cosa, hermanos, de decir: yo creo que existe Dios. Es una cosa para decir: yo creo que existe Cristo. Es una cosa para decir: yo creo que Él murió. Es una cosa para decir: y yo creo que Él derramó su sangre. Es otra cosa para decir: yo voy a aceptar lo que Él hizo como mi única manera de ir al cielo. Muchos quieren tratar otras cosas. Muchos quieren tratar de trabajar y: pastor, pues voy a ser una buena persona, no voy a pecar tanto y todo eso, y a lo mejor me va a dar entrada allá en el cielo. Pero, hermano, todas tus buenas obras, hermanos, Dios ve como trapos de inmundicia. La Biblia dice, hermanos, no podemos trabajar. Y esa es la pregunta, hermanos: ¿cómo sabes si estás trabajando suficientemente para llegar al cielo? Hermanos, no se puede. Si yo puedo vivir 100 años, hermanos, y no pecar nada más en los siguientes 100 años, y vivir cada día de los 100 años por mi Señor y siendo una buena persona, todavía 100 años más de vida no paga por ni un pecado de mi vida. Porque en los ojos de Dios todas las obras de nuestras manos es injusticia. Cada vez que tú piensas que puedes trabajar para ir al cielo, estás diciendo a Cristo: tu sacrificio no fue suficiente. Lo que tú hiciste en la cruz de Calvario no es suficiente. Yo tengo que portarme bien. Señor, yo voy a ser bautizado, es la manera que voy a ir al cielo. Es para decir: tu sacrificio no es suficiente, también tengo que bautizarme. ¿Sí me explica, hermanos? No puede ser salvo así. La única manera de ser salvo es decir: el sacrificio fue completamente suficiente.
Yo voy a confiar en lo que Él hizo por mí. No voy a confiar en la iglesia, en el pastor, ni nadie más. Voy a confiar en lo que Cristo hizo por mí. Y lo acepto como mi Salvador. Oh, hermanos, en ese momento puede ser salvo. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué una persona no puede dejar de tomar alcohol? ¿Sabes qué, hermanos? Todos esos programas de Alcohólicos Anónimos y todo eso, hermanos, y la verdad no pongo mucha confianza en ellos. No pongo mucha confianza en los reclusorios, hermanos, de los drogadictos y todo eso. ¿Por qué? Porque olvido una cosa importante: Jesucristo. Que Él es el único que te puede rescatar de esas cosas. Es el único. Hermanos, tú puedes portarse bien. Hermanos, puedes sacar un cerdo, hermanos, un cochino, hermanos, del lodo. Tú puedes bañar en ese cerdo, ese cochino, y tú puedes empezar a adornar ese cochino. Puedes poner un muño allá en su collar y todo eso. Pero, hermanos, si tú no cuides ese cochino, de repente, hermanos, va a salir y va a meterse en el lodo de nuevo. Dios quiere cambiar el corazón y hacer una nueva criatura en Cristo. Dios no te va a limpiar, Dios te va a transformar. Limpieza es una cosa, pero tú puedes ensuciarte de nuevo. Transformación, Dios te hace una nueva criatura que no regresa al lodo. Pastor, pues todavía peco. Yo entiendo, pero eres una criatura completamente diferente. Hermanos, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. Esa roca que golpeado. Moisés, cuando pegó esa piedra en los ojos de Dios, Dios vio cuando empezaron a golpear a Jesucristo. Cuando empezaron a clavar los clavos en sus manos. Cuando empezaron a pegar a Él en el rostro. Cuando empezaron a sacar su barba. Cuando Moisés golpeó esta piedra, Dios vio todo eso. Y hermanos, si tú vas a ganar la victoria, igual como esas personas aceptaron el agua que salía de esta piedra, también tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador para ganar la victoria. No hay otra manera. Pastor, yo voy a portarme bien, voy a esforzarme bien. No, hermanos, tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Número 2, vamos a ver adelante. El gran provisión de gracia. Ahora, hermanos, vamos a ver el gran propósito. Recuerda, hermanos, para ganar la victoria, de dónde estás ahora no es el último lugar que Dios tiene para ti. No hablo sobre lo físico. A lo mejor vas a morir aquí en Puebla. Eso es mi intención, hermanos, nunca de moverme de Puebla. Si Dios quiere, aquí voy a ser sepultado, hermanos. Espero que no es mañana, pero en algunos años, cuando el Señor ha terminado conmigo, hermanos. No estoy hablando sobre el lugar. Estoy hablando sobre tu nivel espiritual. ¿De dónde estás ahora? No has llegado, hermanos. Dios tiene otro nivel para ti. Hermanos, cuando estaban en el desierto de Israel, ¿sabe por qué estaban en el desierto? Porque estaba en su camino de ir a la tierra prometida. Dios prometió a Moisés, hermanos, no voy a leer todos los versículos, Éxodo capítulo 3, versículo 3 a 8. Dios prometió a Moisés que Él iba a guiar a las personas, todo el pueblo de Israel, a la tierra prometida. ¿Sabes qué, hermanos? La tierra prometida representa una vida llena de victoria. Hermanos, Dios quiere que tú vives en victoria. El propósito de Dios por tu vida es que tú vives en victoria. Cada enemigo que ellos encontraron en el desierto, hermanos, estaba impidiendo a ellos de alcanzar la meta que Dios quería por ellos. Cada enemigo que tú batallas contra ellos ahora, cada vez que gana el diablo, cada vez, pues no que gana el diablo, cada vez el diablo te tente, cada vez el mundo te tente, cada vez tu carne te tente, hermanos, estoy aquí para decir, están impidiéndote de hacer la obra de Dios. Porque seguro, la primera cosa es cuando tú sientes sentado, yo he escuchado eso de muchas personas, la primera cosa que tú sientes cuando eres sentado es pues no me voy a ir a la iglesia. Yo soy un pecador, yo metí en el pecado, yo cometí fornicación, entonces no voy a ir a la iglesia. Yo he escuchado eso de muchas personas. Y hermanos, es porque el diablo sabe que aquí es donde tú vas a recibir ayuda, hermanos. Hermanos, ese no es un museo de santos. No es un lugar donde traemos las personas y decimos, mire qué tan espiritual. Es un hospital de los pecadores, hermanos. Cristo vino a salvar a los pecadores, no vino a salvar a los santos, hermanos. Hermanos, la iglesia está llena de pecadores. ¡Qué bendición!
Pues yo no voy a la iglesia, está lleno de hipócritas. Pues qué bendición, están en el buen lugar para aprender y para no ser hipócrita, hermanos. Gracias a Dios. Necesitamos entender, Dios tiene un propósito por nosotros. Victoria. Dios quiere que tú vives en victoria. Dice, pastor, pero es imposible que yo viva en victoria. No, hermanos, es el propósito que Dios tiene en su vida. Vamos a ir al libro de 1 de Juan. No el Evangelio de Juan, pero el 1 de Juan. Cerca del fin de la Biblia, antes del libro de Apocalipsis, encontramos 1, 2 y 3 de Juan. Vamos a ir al 1 de Juan. Vamos a ver qué tanto Dios quiere que tú vives en victoria. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5. ¿Qué tanto Dios quiere? ¿Qué tanto es su gran propósito por tu vida que tú vives en victoria? 1 de Juan 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, voy a leerlo una vez más para que entendamos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia dice, para ser salvo, tú tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando hablo sobre creer, no es creer que existe todo eso, ya sabemos, es creer nada más de la cabeza, es creer del corazón también. Ese versículo está hablando igual. La Biblia dice, el que es nacido de nuevo, el que crea. ¿Usted ha creído, hermanos? Si usted ha creído, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, quiero decirle, hermanos, tienes la posibilidad de vivir en victoria. Dios quiere que tú vives en victoria. También mira capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Dios nos ha dado todo para vivir en victoria. Capítulo 4, versículo 4. ¿Están ahí, hermanos? La Biblia dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es Él que está en vosotros que Él que está en el mundo. ¿Qué tan fuerte es el diablo? Dios aún es más poderoso. Hermanos, la Biblia dice que fue un pelea allá en el cielo cuando Satanás levantó contra Dios y llevó una tercera parte de los ángeles con él. Se llaman los ángeles caídos, o en otras palabras, demonios. Wow, que son poderosos los demonios. Vemos algunos domingos atrás que 2,000 demonios entraron a una persona y dieron poder a él para romper cadenas y todo. Pero hermanos, estoy aquí para decir, por cada demonio que el diablo tiene, Dios tiene por lo menos 2 ángeles. Estoy aquí para decir, mayor es Él que está en vosotros que Él que está en el mundo. Dios quiere que tú vives en victoria. Dios no quiere que vives en derrota. Dios quiere que vives en victoria. Tú tienes que entender eso. Pastor, pero no puedo resistir. Sí puedes resistir. Dios ha dado para que tú vives en victoria. Pastor, pero el pecado me gana. No. Dios te ha dado todo para que tú vives en victoria. ¿Y cuál, hermanos? Dios no llevó al pueblo de Israel nada más para morir en el desierto como ellos pensaron. Viene el enemigo, vienen nuestros primos, la verdad, de Saúl para pelear contra nosotros. No importa, Dios nos ha dado la tierra prometida. Hermanos, y mientras avanzamos adelante, vamos a ganar la victoria. Dios quiere que tú ganes la victoria. Entonces, hermanos, tiene que aceptar, hermanos, la gran provisión, la provisión de gracia. Tienes que reconocer el gran propósito. Número 3, tiene que resistir a un problema grave. ¿Cuál es el problema más grave? ¿Cuál es su enemigo número 1? Muchos dicen el diablo. Es tu carne, hermanos. El diablo va y viene. La palabra dice, resistimos al diablo y él huye de nosotros. Amén. El diablo va y viene. El mundo va y viene. Hermanos, muy raro que aquí en la iglesia el mundo nos toca. Muy raro allá en tu casa el mundo nos toca, porque ya tenemos protección y todo eso. Enfrentamos el mundo cuando salimos, sí, yo entiendo. Pero ¿sabe quién está conmigo los 24 horas al día? Que nunca huye de mí, hermanos, que está siempre peleando contra mí, mi carne, ya está adentro, hermanos. Ya peleo contra mi carne día tras día, tras día, tras día.
y es mi enemigo más grande. Hermanos, como dije, esos enemigos aquí de Amalek, hermanos, la palabra dice que el rey de Amalek fue el nieto de Esaú. Hermanos, fue un problema entero. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Quiero enseñarle también, hermanos, otro versículo donde Amalek representa la carne. Hebreos y capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. Es muy importante, hermanos, que nosotros peleamos contra nuestra carne. Y cuando digo carne, obvio no estoy diciendo la carne de hueso y carne como usted vea. Muchos piensan así. Yo estoy hablando sobre el hombre interior que no quiere hacer la voluntad de Dios. Hebreos 12, versículo 16 dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, porque por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú, hermanos, fue todo motivado por sus propios deseos. Tenía, hermanos, la primogenitura. Recibir toda la bendición de la familia. Lo vendía, hermanos, por una taza de frijolitos. Ahora los frijolitos, los lentejas, son bien ricos, hermanos. Pero yo voy a aguantar, hermanos, de recibir toda esa bendición. Pero, hermanos, él quería lo que quería su carne en ese momento. Es extremadamente peligroso, hermanos, de dar a tu carne lo que quiere en el momento cuando quiere. Extremadamente peligroso. Hermanos, porque tu carne quiere eso y tú lo das. Es más, hermanos, yo he dicho eso varias veces y no sé si pues casi se encuentra eso en la Biblia, pero puede ser algo en la noche, quieres tacos. ¿Comiendo tacos no es un pecado? ¿Es un pecado? Pues no, hermanos, si es un pecado, yo soy el pecador más feo de todo el mundo, me encantan los tacos. Pero, hermanos, estoy aquí para decir, mire eso, cuando la carne quiere algo y lo damos, se acostumbra la carne de aceptar y de recibir lo que quiere. Es bueno, hermanos, de ayunar. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo abajo la carne. Es bueno, hermanos, de vez en cuando tu carne dice quiero un nuevo par de zapatos, y aunque no es malo de tener zapatos, no es malo de comprar, a lo mejor tienes el dinero, pero será bueno de decir a tu carne no, por lo menos no ahora, mañana tal vez, pero no. ¿Por qué? Porque quiero resistir lo que el diablo quiere, la carne quiere. Yo no quiero que mi carne siempre se acostumbre de recibir lo que quiere. Es bueno sacrificar tu tiempo por otros. Esta semana, hermanos, varios de ustedes han sacrificado su tiempo ayudándome a trabajar, ayudando en las escuelitas. ¡Qué bendición! A lo mejor tenía otra cosa que hacer y usted puso su carne abajo y dijo, no vas a ganar. Voy a levantarme temprano. Ellos quieren que hacemos la ruta temprano. La hermana Gilda quiere que estamos en la iglesia a las 7:30. No hay problema. Vamos a poner nuestra carne abajo y vamos a dejar que vive el Espíritu. Está muy bueno, hermanos. Malaquías capítulo 1. No voy a hablar sobre el dinero. Todos piensan cuando voy a Malaquías, hermanos, voy a hablar sobre el dinero. Hermanos, dinero nada más es un capítulo de Malaquías. Hay mucho más en el libro de Malaquías. Léalo un día, ¿ven? Vas a ver que hablo más sobre el dinero. Más de dinero. Malaquías 1, versículo 1 a versículo 4. Si usted no conoce dónde está Malaquías, encuentra el primer libro de Mateo. Yo regreso un libro, es el último libro del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, versículo 1 a versículo 4 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, yo amé a Jacob y Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacalas del desierto. Cuando Edom dijera, nos hemos empobrecido, pero volvemos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y los llamarán territorio de impiedad y el pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Hermanos, en ese contexto, Dios no está hablando sobre personas, está hablando sobre pueblo. Dice, yo les he amado. ¿Tú amas a Jacob? Está hablando sobre, somos la descendencia de Jacob.
Dice, pero Esaú he aborrecido. Está hablando sobre el pueblo de la descendencia de Esaú. ¿Por qué, hermanos? Porque Esaú y su descendencia solamente quería lo que su carne quería. Oh, hermanos, es muy peligroso de dar a tu carne lo que quiere. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Debemos, hermanos, que poner abajo nuestra carne, lo que quiere la carne. Pastor, pues la carne quiere eso, resistir la carne. La Biblia incluso nos dice cómo podemos resistir la carne. Mira lo que dice. Muy sencillo lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne, Romanos 8, 5, piensen las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, lea esta última parte conmigo, por favor, no pueden agradar a Dios. No se puede agradar a Dios y agradar a tu carne. Eso es para decir, para agradar a Dios, la carne no le va a gustar. Gracias a Dios, ustedes rechazaron la carne el día de hoy. Estamos rechazando la carne ahora porque ya está gritando las tripas con este olor, hermanos. Y yo estoy seguro es más fuerte allá atrás, hermanos, de esa comida. Qué bendición. Vamos a disfrutar la comida ahorita. Pero, hermanos, estamos resistiendo la carne para aprender del Espíritu. Y estamos agradando a Dios así. Hay que resistir a la carne, a los deseos de la carne. Es porque tantos jóvenes se meten en la fornicación y todo. Se acostumbra a todo lo que la carne quiere. La carne quiere un celular y ya recibe un celular. También los papás ayudan a sus niños aún en la carne. Quiero galleta, pues dale la galleta. Pues quiere esto, pues no quiere que se ponga berrinche, dale lo que quiere. Estás acostumbrando a tu hijo que a su carne recibe todo lo que quiere. Y un día su carne va a decir, quiero droga. Y él lo va a aceptar. Hermanos, es bueno de decir a tus niños de vez en cuando, no ahora. ¿Por qué? Hermanos, es bueno que ellos entiendan, su carne no puede tener todo lo que se quiere. Tú también, hermanos. ¿Cuántas veces resistes a tu carne? Tienes el billete, tienes el deseo y dices no. Hermanos, y como dije, no empieza cuando ya llega la mujer extraña y tú dices, ahora estoy en el punto de decisión, tengo que decir sí o no. No, es demasiado tarde ahora. Empieza cuando tú quieres algo, empieza levantando temprano para leer tu Biblia, aunque la carne dice no. Empieza sacrificando tiempo de comer para estar en oración, hermanos. Ese es cuando está la lucha. Muchos dicen, pastor, no puedo resistir la fornicación, no puedo resistir el adulterio. Es porque tú esperas mero al momento de hacer la decisión de aceptar o de entrar en esa fornicación o adulterio. Es demasiado tarde, hermanos. Porque tu carne ha acostumbrado tanto a recibir lo que quiere. Cuando llega ese momento no se puede resistir. Hermanos, la carne debe ser abajo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Cuando yo fui joven, ya me despidieron la juventud, hermanos, ya no soy tan joven nada más. Cuando yo tenía algunos 13, 15 años, algo así, mi mamá me ordenó, o algo así, me requirió memorizar Gálatas 5. Hasta la fecha, hermanos, les puedo decir todo ese capítulo en inglés. Lo puedo hacer ahora, pero no va a edificar a nadie porque es en inglés. Nada más va a exaltarme, entonces no lo voy a hacer ahora. Pero hermanos, memoricé Gálatas capítulo 5. Yo animo a cada joven en esta congregación de memorizar Gálatas 5. Te va a ayudar contra tu lucha contra la carne. Mira lo que dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y eso se opone entre sí para que no hagáis
lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es para decir, hermanos, la carne no te debe ganar si tú estás guiado por el Espíritu. Levantando en la mañana, Espíritu Santo, guía mis palabras, guía mi día, ayúdame, Señor. Mira lo que dice el versículo 24, el mismo capítulo. Pero los que son de Cristo, ¿ustedes de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es para decir que pongas abajo, que matas los deseos de tu carne. Sacrificas, crucifica tu carne. La Biblia dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. ¿Cuál es tu deseo más grande ahora en este momento? Que termine, pastor. Que comemos, pastor. Cuando hablamos en general, ¿cuál es tu deseo más grande de todo? Nos puede decir si tú estás guiado por la carne o por el Espíritu. Pastor, pues yo quiero ir y jugar fútbol esta tarde. No puedo pensar nada más. Es más, estoy pensando en mis muebles, en cómo voy a hacer eso y voy a tratar eso. Muchos hermanos, yo creo, casi la mitad de la congregación, aunque me vean y parece como están escuchando, están pensando en otras cosas. Y por eso no puedes vivir en victoria. La Biblia dice, crucifica los deseos de tu carne y puedes vivir en el Espíritu. Resiste un problema grave. Y voy a terminar con eso. Número 1, hermanos, tiene que recibir la provisión de gracia. Tienes que reconocer el gran propósito. Tienes que resistir un problema grave. Y número 4, recuerda un principio glorioso. ¿Qué es esto? Que Dios da victoria. Dios siempre da victoria. Mira conmigo, vamos a leer algunos versículos. 1 Corintios 15, 57. 1 Corintios 15, 57, por favor. Dios da la victoria, hermanos. Tú no puedes ganar la victoria solo. Pastor, yo resistí lo más que pude, pero de repente me caí. Es porque tú estás confiando en tu propio poder. Tú contra el diablo va a ganar el diablo cada vez. Tú contra el mundo va a ganar el mundo cada vez. Tú contra tu carne va a ganar tu carne cada vez. Pero tú y Dios contra el diablo va a ganar Dios cada vez. Tú y Dios contra tu carne va a ganar el Espíritu cada vez. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 57. Dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo así en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, la única manera que tú vas a ganar la victoria no es con un buen programa, no es pues voy a poner música cristiana y voy a escuchar música cristiana para que me pongan. No vas a ganar la victoria, porque va a venir un momento cuando la música cristiana no va a ser suficiente. Pues voy a leer mi Biblia y todo eso, pero estás leyendo en la carne. Nada más estás leyendo palabras negras en papel blanco. No estás leyendo para que Dios te habla. Pues voy a orar y pedir a Dios que me ayude. Pero hermanos, aún orando, nada más estás rezando. Amén, hermanos, nada más estás diciendo una oración: Señor, ayúdame a resistir y todo eso. Y nunca, no es una conversación con Dios. No dejes que Dios te habla. Aún en la lectura de la Biblia estamos haciéndolo en la carne. Aún en la oración estamos haciéndolo en la carne. Y por eso, hermanos, estamos siempre haciendo las cosas por orgullo. Pues yo voy a leer mi Biblia para que mi esposa vea que yo estoy leyendo mi Biblia. Hermanos, estamos haciendo todo en la carne. Aún las cosas de Dios. Vamos a ir a la iglesia para que el pastor no me regañe. Voy a ir a la iglesia para que mi esposa vea que aquí estoy y voy a ganar puntos más adelante en la semana. Todo lo que hacemos estamos haciendo en la carne. Y cuando viene la tentación, caímos. Ahora tenemos que cambiar todo. Cuando tú ores a Dios, no ores
Oh Padre Santísimo de los cielos. Hermanos, háblale como si fuera tu mejor amigo. Cambia tu manera de orar, donde no estás rezando, donde es orando, hablando con Dios, no hablando a Dios. Oración no es hablando a Dios, hablando con Dios. Amén. ¿Ve la diferencia? Es la oración. Cuando tú lees la Biblia, no importa si lees nada más 3 versículos, pero dice, Señor, yo quiero leer hasta cuando tú me hablas. Y Señor, no voy a dejar de leer, si tengo que leer pasta a pasta, hasta que tú me hablas. Hermanos, empieza a leer con una intención. Y hermanos, si empieza a leer un capítulo y de repente tu mente empieza a pensar en otras cosas mientras estás leyendo, porque pasa a mí también, para donde estás, pide perdón de Dios y regresa al principio del capítulo y empieza de nuevo. Ay, pastor, voy a tener que leer el mismo capítulo 10 veces. Y la 10ª vez Dios te va a hablar. Las otras 9 veces no va a servir por nada. Cuando tú estás leyendo la Biblia, ponga atención a lo que dice la Biblia. Amén. Y hermanos, podemos vivir en victoria. Y veo otra cosa que ni voy a tocar por causa de tiempo, pero la unidad, hermanos, trajeron victoria. Todos participaron en su propio lugar. Josué y el pueblo batallando, Moisés con sus manos arriba, Aarón y Hur soportando a él. Todos tenían su lugar. Hermanos, no todos pueden ser pastor. No todos pueden ser diácono. Quiero decirles una cosa que a lo mejor te va a ofender, pero no todos pueden salir y ganar almas. Algunos tienen trabajo los sábados y no pueden salir a ganar almas. A lo mejor van otro día, pero no todos pueden hacer la misma cosa. Pero encuentres tu lugar, hermano o hermana. Empieza a trabajar por el Señor. Cuando tú vives en victoria, va a dar a toda la iglesia victoria. Ahora, no dices, pastor, yo vivo en derrota, entonces ni me voy a la iglesia porque no quiero lastimar a la iglesia. Es el diablo que te habla así. El diablo sabe, ese es el lugar donde vas a recibir ayuda. Cuando tú caes en pecado, no dejes de venir. Cuando tú, pastor, pues esta semana pasado no pude ganar la victoria. Pues regresa a la iglesia, pide perdón de Dios y empezamos de nuevo. Hermanos, no hay nadie aquí perfecto. No sientes como tú eres el único pecador. Mira a la persona a tu lado. No lo haces. No. Todos nosotros somos pecadores. No es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Cree, hermanos, Dios me habla cuando estoy acá. A mí me gusta que cuando estoy predicando y después Dios redarguye mi corazón sobre algo lo que yo dije, pero no fui yo, fue Dios. Fue Dios. Dios me habla. Podemos ganar la victoria. No sé cómo está tu vida. No sé si estás viviendo en derrota o victoria, pero Dios tiene victoria para ti. Número 1, tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Aparte de eso, jamás vas a ganar la victoria. Jamás. Después de eso, hermano, tienes que entender, Dios quiere que yo vivo en victoria. Número 3, hermanos, tienes que resistir tu carne. He dado ese ejemplo muchas veces. Si tenía 2 perros, apenas fui a Uruapan, hermanos. Y allá en esa casa donde tenía ese hermano, tenía los gallos. Se llama gallos, gallinas. Pero de pelea, hermanos. Yo no sabía que nunca he visto eso en mi vida. Nunca he visto una pelea de gallinas o algo así. Nada, hermanos. Gallos. Y él me empezó a explicar cómo da el alimento a estos. Y cómo crece rápido y fuerte todo eso. Hermanos, yo hablé con ella por mucho tiempo porque la verdad me sorprendía cómo hacen esto. Que pongo 2 gallos y pelean hasta cuando uno está muerto. Qué cruel. Pero ni modo, yo estaba hablando con él. Y me dijo una cosa bien clave, hermanos. Dijo, todo es alimento. Dijo, nosotros gastamos mucho dinero en el alimento de los gallos. Porque queremos que sean con mucho músculo, que ellos sean fuertes. Dice, todo eso acá tenía 18 allá. Dijo, ni uno de esos están preparados. Yo dije, ¿por qué? Porque no son tan fuertes. Todavía hay que darles su alimento. Todo es alimento para ganar la pelea. Yo dije, wow. Todo es alimento para que tú ganes la pelea.
Si tú estás alimentando a tu carne y escuchando música que no debes escuchar, pastor, pues no está exactamente mundano, pero pues yo ni sé los grupos aquí en México, no puedo mencionar ningún grupo. Pero tú sabes, no es música que agrada a Dios. Y lo que va haciendo, aunque no es muy feo la música, pues es un hombre cantando un himno no un himno, pero un cántico de amor a su esposa, pastor. Aunque no es un himno, pero no es feo, no hay groserías, pero estás alimentando tu carne. Pues estoy viendo la televisión y los videos y pues no es muy mal película, nada más sale de vez en cuando desnudez y estás alimentando tu carne. Y alimentas tu carne, y tu carne adentro está tan fuerte y nunca has alimentado tu espíritu. Y luego cuando viene la pelea, gana siempre la carne. Todo es alimento. Puedes vivir en victoria. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en victoria? Digan un fuerte amén. Amén. Yo sí. Dios quiere que vivamos en victoria. Dios ha dado los medios. Cuando caes, pide perdón de Dios y levanta de nuevo. La Biblia dice, el hombre justo cae 7 veces y vuelve a levantar. A veces más de 7 veces. Yo he caído más de 7 veces, pero vuelvo a levantar. Que Dios nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, fuertes. Señor, muchas personas están batallando con esto, yo estoy seguro. Gracias por hablar a mí. La lucha es real. Señor, ayúdanos a vivir en victoria. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Con ojos cerrados, cabezas inclinados, voy a dar la invitación. El piano va a empezar a tocar. Mejor quieres venir aquí al frente y decir, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a vivir en victoria. No quiero vivir en derrota. No quiero que gane mi carne nada más. No quiero que gane el diablo. Yo quiero que vivo en victoria, Señor. Si vives en victoria 3 días y luego caes la cuarta, no te desanimes. Levanta de nuevo, pide perdón de Dios y vive en victoria. Qué bueno que tenemos una iglesia donde podemos venir, pedir perdón de Dios. Y Dios es un Dios de la segunda chance. Tercera, cuarta. Nuestro Dios está, la verdad, lleno de misericordia. Tú vengas a Él con un corazón humilde. Señor, perdóname, quiero vivir en victoria. Estoy aquí para decir, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa si es cada día, tú puedes empezar de nuevo con Dios. Dios es un Dios tan lleno de misericordia que tú puedes empezar de nuevo con Él cada día. Ninguna persona puede decir, ese mensaje no fue para mí. Todos nosotros tenemos esta batalla. Necesitamos pedir ayuda de Dios de ganarla. A ninguna persona, a ninguna cosa por tu fracaso. No es la culpa de tu esposa, no es la culpa de tus hijos, no es la culpa de que no creciste en un hogar cristiano, no es la culpa de nadie, aparte de que no estás resistiendo el hombre adentro. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Mas gracias se ha dado a Dios que nos da la victoria.
Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablarnos en esta mañana. Señor, ayúdanos de resistir la carne. Señor, resistimos al diablo y él huye de nosotros. Señor, pero resistiendo a la carne y todavía queda. Hay que resistir y resistir y resistir. Señor, hay que dar más alimento al Espíritu para que el Espíritu sea más fuerte. Ayúdanos, por favor, con ese mensaje. Gracias por hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo eso. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden regresar a su silla. Muy bien. Yo doy muchas gracias a Dios por el privilegio de ser